Mi nuera salió apurada y dejó su cuaderno sobre mi mesa. Yo no suelo invadir la intimidad de nadie. Pero cuando vi mi nombre repetido en la portada, lo abrí. Desde la primera página supe que no era un simple diario. Era un proyecto. Mi nombre es Rosa, tengo 72 años, vivo con mi esposo Alfonso y llevo una vida tranquila, simples, llena de rutinas que construí durante décadas. Tomás, nuestro hijo menor, es quien más nos visita. Y con él siempre viene su esposa Andrea, elegante, estudiosa, articulada, la clase de persona que parece tener la respuesta exacta para todo. A veces demasiado exacta. Un día, después de una visita casual, Andrea salió apurada, como siempre, llena de compromisos importantes, y dejó algo sobre mi mesa. Un cuaderno negro. Pequeño, discreto, con una etiqueta que decía, Andrea R. Pero justo debajo, escrito a mano. Proyecto RIA. Y ahí, 3 letras más pequeñas, apenas visibles. Rosa. Yo. Mi nombre en la portada de un cuaderno que no era mío. El corazón me dio un salto. No suelo leer lo ajeno, pero algo en mí, algo profundo, algo instintivo, me obligó a abrirlo. Y desde la primera página supe que mi vida, tal como la entendía, estaba en peligro. El domingo había sido tranquilo. Tomás y Andrea vinieron a almorzar, como casi todos los fines de semana. Trajeron pan fresco, flores y esa energía joven que llena la casa de ruido y luz. Alfonso estaba de buen humor, y yo preparé mi guiso de siempre, ese que Tomás dice que ningún restaurante del mundo puede imitar. La tarde terminó con risas, fotos y promesas de volver el jueves para el aniversario de bodas. Nada parecía fuera de lugar. Nada parecía anunciar la grieta que se abriría horas más tarde. Cuando cerramos la puerta y la casa quedó nuevamente silenciosa, fui a ordenar la sala. Doblé una manta que había quedado caída en el sofá, recogí 2 vasos, y entonces lo vi, un cuaderno negro. Pequeño, discreto, con tapa rígida. Estaba exactamente donde Andrea había estado sentada. Sonreí para mis adentros. ¡Ay, Andrea, siempre tan distraída! Fui a coger el cuaderno con la intención de avisarle después. Y fue ahí que lo noté, en la cubierta había una etiqueta blanca con su nombre, Andrea R. Hasta ahí, normal. Pero justo debajo, escrito a mano con bolígrafo negro, en letras pequeñas y apretadas, estaba, Proyecto RIA, fruncí el ceño. RIA. Rosa y Andrea. Mi nombre aparecía allí. Escrito por ella. Un frío leve recorrió mi espalda. Caminé hasta la cocina, puse el cuaderno sobre la mesa y lo miré fijamente por algunos segundos. Quizás sea algo del trabajo, pensé. Pero algo dentro de mí, una sensación incómoda, pero muy clara, decía lo contrario. Andrea nunca dejaba nada al azar. Era organizada, calculada, cuidadosa. Ese cuaderno no había sido olvidado por descuido. Había sido olvidado, en medio de mi sala. Como si no importara que yo lo viera. O peor, como si tuviera la certeza de que yo no me atrevería a abrirlo. Yo no suelo violar la privacidad de nadie. Fui criada para respetar lo que es de los demás. Pero cuando vi mi nombre justo en la segunda línea de la cubierta, mi corazón se encogió. Pensé en Alfonso. Pensé en Tomás. Pensé en los últimos meses, en las actitudes extrañas, en los cuidados exagerados. Y entonces abrí el cuaderno. La primera página era un título escrito en letra firme, Observaciones sobre Rosa semana 1 a 12, mi sangre se heló. Debajo, había una lista. Día 1, Rosa repitió historias sobre el vecino. Día 2, tardó más en encontrar sus lentes. Día 4, parece no escuchar bien sonidos agudos. Día 5, Tomás no notó nada. Día 7,
mostrarme más disponible para ayudar. Cerré el cuaderno por un instante, sintiendo mi corazón acelerar. Volví a abrirlo. Había otra página, con otro título, Patrones de comportamiento rosa, y abajo, tiene horarios fijos, ventaja para supervisión. Confía demasiado en Alfonso ver cómo separarlos del manejo de cuentas. Nunca revisa transferencias online, oportunidad. Tomás cree que sus padres aún son independientes. Esto debe cambiar. Sentí un nudo subir hasta la garganta. Andrea, aquella joven que yo acogí como una hija, anotaba todo sobre mí. Observaba mis hábitos. Estudiaba mis errores más humanos. Como si yo fuera un proyecto. Pasé a las páginas siguientes con las manos temblorosas. Encontré listas con títulos aún peores, como convencer a Tomás de que sus padres necesitan supervisión constante, estrategias para que Rosa dependa más de mí, frases que funcionan en Rosa, escenario ideal para el futuro, control total. Casi dejé caer el cuaderno. Era como leer un manual. Un plan. Una estrategia detallada para dominarme, aislarme, hacerme parecer incapaz. Más adelante, encontré diálogos reconstruidos. Creo que olvidé apagar la hornalla. Suegra, no se preocupe, yo siempre estoy para usted. Nota, reforzar esta idea delante de Tomás. Había análisis de frases mías, entonaciones, momentos en que yo respiraba hondo, o cuando tardaba en encontrar una palabra. Me sentí desnuda. Invadida. Estudiada como un objeto. Miré el reloj. Ya habían pasado 20 minutos desde que había empezado a leer. Cogí mi celular. Fotografié cada página. Cada lista. Cada frase. Después cerré el cuaderno con cuidado, respiré fundo y lo coloqué exactamente donde yo lo había encontrado. Como si nada hubiera pasado. Cuando volví a la sala, Alfonso miraba la televisión, tranquilo, sin imaginar el terremoto que acababa de empezar dentro de mí. Me senté a su lado. Él me cogió la mano naturalmente, como lo hace desde hace 50 años. Y en aquel momento, sentí algo romperse dentro de mí. No era miedo. Era algo más profundo. Era la certeza de que Andrea no estaba observando para ayudar. Estaba observando para controlar. Y yo acababa de abrir la puerta a una verdad que lo cambiaría todo. Para siempre. Si en aquel momento yo hubiera contado a alguien lo que había leído en el cuaderno, seguramente me habrían dicho que estaba exagerando, que Andrea era una buena mujer, dedicada, educada, siempre dispuesta a ayudar. Esa era precisamente su fuerza, su imagen impecable. Andrea sabía exactamente qué decir, cómo pararse, cómo sonreír y cuándo mostrarse vulnerable. Parecía una nuera ejemplar. Y quizá por eso, por años, yo misma nunca había percibido su otra face. Pero después de leer ese cuaderno negro, todo empezó a cambiar delante de mis ojos. La primera señal llegó 2 días después. Yo estaba en la cocina preparando café cuando oí a Andrea en la sala con Tomás. La puerta estaba entreabierta, y sus voces llegaban claras, como si el destino quisiera que yo escuchara. Amor, ¿te preocupa que tu mamá esté un poco más olvidadiza últimamente? Mi cuerpo entero se puso rígido. Tomás respondió, pensativo, bueno, no sé. A veces se confunde, pero nada grave. Andrea suspiró, como quien carga un peso enorme. Tomás, yo estoy preocupada. El otro día repitió la misma historia 3 veces. Y ayer dijo que le dolía la cabeza porque escuchaba un zumbido que tú y yo no escuchábamos. Mentira. Mentira descarada. Ella estaba inventando un síntoma nuevo. Quizá deberíamos hablar con un médico, continuó. Solo para descartar. Por su bien. La palabra, descartar,
cayó como un golpe. Yo podía imaginar la página del cuaderno donde ella anotaba eso. Las estrategias. Los momentos. Las frases exactas. Tomás se citó. No quiero preocuparla. Andrea le puso la mano en el brazo, puedo ver la escena hasta hoy. Tomás, si algo pasara y no hacemos nada, nunca me lo perdonaría. Era eso. El tono perfecto. La dosis certa de preocupacao. Como si todo viniera del amor. Yo, detrás de la puerta, sentí una mezcla amarga de rabia y tristeza. Cuando entré en la sala, Andrea se giró con una sonrisa iluminada. Suegra. Justo hablábamos de usted. Claro, pensé. La segunda escena vino durante una ida al supermercado. Yo hacía la lista mentalmente: leche, arroz, café, papel toalla. Andrea me acompañaba, como siempre insistía en hacer. Suegra, ¿trajo la lista que hicimos en casa? Sí, respondí, buscando en la bolsa. Pero la lista no estaba. Yo tenía la certeza absoluta de que la había colocado allí. Certeza. Andrea sonrió, esa sonrisa demasiado dulce. No se preocupe. La olvidó en la mesa. Yo la vi. Mentira. Una mentira tranquila, casual, estratégica. Yo tragué saliva. Pero, yo la puse en la bolsa. Andrea posó la mano sobre mi antebrazo. Suegra, últimamente confunde algunas cosas. Es normal. No se angustie. Me dio un beso rápido en la mejilla, y se fue a buscar un carrito. En mitad de la tienda, ella me ayudaba, con todo. Ese no, suegra, usted siempre compra el otro. No, ese café no le gusta. Ese producto contiene sal, no puede. Déjeme a mí, yo lo llevo. Parecía un gesto de cariño, pero yo sabía la verdad, cada paso era control. Cada corrección era un capítulo del cuaderno. La tercera señal fue mucho más clara. Tomás vino a visitarme solo. Se sentó a la mesa y preguntó: «Mamá, ¿por qué cambiaste tu contraseña del correo?» Parpadeé, confusa. No la cambié. Andrea me dijo que sí. ¿Qué te ayudó a actualizarla porque estabas con problemas? El suelo giró. Andrea cambió mi contraseña. Sin avisarme. Y sin dejar que yo pudiera acceder a mi propia cuenta. Yo no pedí nada, dije, intentando mantener la calma. Tomás frunció el ceño. ¿Estás segura? Esa pregunta me dolió más que cualquier cosa. Sí, yo estaba segura. Yo estaba lúcida. Yo estaba bien. Pero Andrea estaba ganando terreno. Poco a poco. A cada conversa. A cada gesto. En aquel momento, entendí algo fundamental: Andrea no estaba apenas manipulando a mí. Estaba manipulando a Tomás. Estaba creando una versión alternativa de mi mente. Y él le creía. Porque ella sabía cómo construir una mentira verosímil. Y entonces vino la cuarta escena. Peor. Estábamos todos cenando. Alfonso contó una historia antigua. Reímos. Yo añadí un detalle y Andrea soltó: «Suegra, usted ya contó eso hace media hora». Tomás y yo nos miramos porque usted estaba un poco distraída. Yo me congelé. Era mentira. No había contado nada. Nadie se había mirado. Pero Tomás, inseguro, frunció el ceño. Andrea vio la duda en el rostro de él. Y sonrió satisfecha. En el fondo, lo supe, yo necesitaba reaccionar. Antes de que ella terminara de escribir la versión de mi vida, donde yo era la mujer frágil que ella describía en el cuaderno. Y fue allí,
en aquella cena, que tomé mi primera gran decisión. Yo iba a probar, científicamente, oficialmente, documentalmente, que mi mente estaba perfecta. Que yo no era el personaje de su proyecto. Yo era Rosa. Y ella acababa de subestimar a la mujer equivocada. Si algo aprendí después de leer aquel cuaderno negro fue que Andrea no actuaba al azar. Nada en ella era impulsivo. Cada gesto tenía una lógica. Cada frase tenía un objetivo. Cada ayuda tenía una dirección. Y esa dirección apuntaba siempre hacia lo mismo, aislarme. Poco a poco. Sin brusquedades. Sin ruido. Para que yo dependiera solo de ella. Y para que, cuando llegara el momento, nadie más pudiera defenderme. La primera vez que noté el aislamiento de forma clara fue en una consulta médica. Yo había programado un chequeo simple. Tomás no podía ir. Andrea se ofreció en 2 segundos. Suegra, no se preocupe. Yo la llevo. Tomás tiene mucho trabajo. Llegó a mi casa antes de la hora combinada, insistiendo en arreglar mis documentos. Mientras yo buscaba mi cartera, ella me dijo, deje todo esto conmigo. Yo organizo. Usted solo relájese. En el camino, fue todo el tiempo repitiendo, es mejor que yo hable con la doctora. Así no se le olvida nada. En la sala de espera, ella sostuvo mi bolso, mis documentos, mi receta. Yo estaba allí, presente, pero anulada. Cuando entramos, la doctora me saludó, Rosa, ¿cómo se siente? Yo iba a responder, pero Andrea se adelantó, bien, doctora, pero últimamente un poquito confundida. A veces repite cosas, pierde objetos. Tomás y yo estamos preocupados. La doctora frunció levemente el ceño. Yo respiré hondo. No es cierto, interrumpí con calma. Me siento bien. Vine por rutina. Andrea me lanzó una mirada rápida, fría. Sin que nadie viera. Pero yo la vi. Cuando salimos de la consulta, Andrea me dijo sonriendo, ay, suegra, no tiene que avergonzarse. Es normal a su edad. Pero había algo en su voz. Algo que yo reconocí inmediatamente, ella estaba corrigiendo el guión. Yo había arruinado el plan al defenderme. Ahora ella necesitaba restablecer la narrativa de la viejita confusa. El segundo intento de aislamiento fue más cruel. Tomás me llamó una tarde, mamá, Andrea me dijo que ya no quieres que te acompañe al banco. ¿Está todo bien? Casi dejo caer el teléfono. ¿Qué? Yo nunca dije eso. Pero ella me dijo que insististe en que no molestara. Que preferías ir sola. Andrea, estaba alejándome de mi propio hijo. Convirtiéndose en intermediaria de todo. Tomás, respiré, quiero que siempre vengas conmigo cuando puedas. Nunca dije lo contrario. Nunca. Él se quedó en silencio por algunos segundos. Es que... Andrea dice que te ve cansada. Que a veces no entiendes bien los trámites. Cerré los ojos. Allí estaba. La misma frase en el cuaderno, separar a Rosa de Tomás, paso a paso. Convencerlo de que soy yo quien debe manejar todo. ¿Cómo pude no haberlo percibido antes? El tercer intento vino con tecnología. Yo estaba en mi computadora intentando entrar en mi email, el mismo que uso desde hace 15 años. Contraseña incorrecta. Intenté otra vez. Incorrecta. De nuevo. Incorrecta. Andrea apareció 2 días después, como quien no quiere la cosa. Suegra, ¿logró entrar al correo? Yo la miré, sorprendida. ¿Cómo sabes que no pude? Ella fingió sorpresa. Tomás me dijo que estabas con problemas.
Si quiere, yo la ayudo. Le creé una nueva contraseña, más segura. ¿Segura para quién? ¿Para mí o para ella? Yo mantuve la compostura. ¿Cuál es la contraseña? Andrea sonrió. Bueno, está en mi teléfono. Después se la paso. Mi estómago se revolvió. Ella tenía el control de todo. Y habría dicho eso con orgullo, si fuera otra persona. Yo no tuve duda, cambié la contraseña en cuanto ella salió. Y fue ahí que percibí otra cosa siniestra, alguien había intentado entrar en mi cuenta de banco. Y había fallado 2 veces. Yo no había sido. Alfonso no había sido. Tomás no sabía la contraseña. Andrea la tenía. El cuarto intento vino en forma de folletos. Sí, folletos. De residencias para ancianos. Asistencia las 24 horas, supervisión permanente, especial para personas con deterioro cognitivo, encontré primero en la mesa de la sala. Después en la cocina. Después dentro de un libro mío. Y en letra pequeña, anotado a lápiz, buena opción para el futuro hablar con Tomás. Mi corazón se encogió. Esa mujer estaba planeando mi futuro sin mí. Poniéndome como incapaz. Vulnerable. Dependiente. La misma palabra que aparecía 10 veces en el cuaderno, dependencia. ¿Dependencia de quién? De ella. El quinto intento, y el más peligroso, fue sutil, pero claro como el agua. Andrea comenzó a insistir en ayudar con nuestras finanzas. Suegra, déjeme manejar su cuenta en línea. Mire que las plataformas nuevas son complicadas. No, gracias, respondí firme. Ella rió. Ay, Rosa, usted no entiende. Hay cosas que ya no puede manejar sola. Es normal. Tan dulce por fuera. Tan venenosa por dentro. Yo miré a Alfonso. Él no percibió nada. Para él, Andrea era solo una nuera dedicada. Pero yo ya sabía, Andrea estaba construyendo silenciosamente una prisión a mi alrededor. Y si yo no hacía algo pronto, ella cerraría la puerta. Aquella noche, Alfonso ya dormía cuando yo me senté en la cama, examiné mis manos y dije bajito, no voy a dejar que decidas mi vida. No voy a dejar que escribas mi historia en ese cuaderno. Y fue entonces que tomé la decisión que cambiaría todo, iría al médico. Haría todos los exámenes. Registraría oficialmente mi lucidez. Y juntaría pruebas. Antes de que Andrea consiguiera convencer al mundo de que yo era la mujer frágil que ella quería crear. Antes de que fuera demasiado tarde. Dormí poco aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el cuaderno negro. Las frases subrayadas. Las listas sobre mí. Los planes que Andrea ya había empezado a ejecutar sin que yo lo notara. A las 7 de la mañana, decidí que no podía esperar más. Alfonso, susurré, tocándole el hombro. Voy al médico hoy. Quiero un chequeo completo. Quiero que todo quede registrado. Él abrió los ojos lentamente. ¿Hoy? ¿Tan urgente? Sí, respondí. Necesito pruebas. Necesito respuestas. No dije, contra Andrea. No dije, porque tengo miedo. Pero Alfonso me miró con esos ojos que me conocen desde hace 50 años, y entendió que algo grave estaba pasando. Voy contigo, dijo. Pedimos consulta urgente. La doctora, que me atendía desde hacía más de 20 años, aceptó vernos a media mañana. En la sala de espera, yo no paraba de revisar mis documentos, identificación, resultados antiguos, lista de medicamentos. Ahora guardaba todo en mi propia bolsa. Nada de dejar papeles con Andrea.
Cuando por fin entramos, la doctora me recibió con afecto. Rosa, qué gusto verla. ¿Todo bien? Tragué en seco. Doctora, necesito una evaluación completa. Memoria, reflejos, presión, azúcar, lo que sea. Quiero un informe detallado. Ella parpadeó sorprendida. Claro, Rosa, pero, ¿por qué tanta urgencia? Respiré hondo. Porque alguien está diciendo que estoy confundida. Que olvido cosas. Que ya no sé manejar mis asuntos. Y no es verdad. La doctora observó mi rostro por un segundo largo. ¿Quién dice eso? Mi nuera, respondí sin rodeos. Alfonso bajó la mirada. Era difícil para él admitir lo que estaba pasando, pero me tomó la mano por debajo de la mesa. Quiero que quede constancia de que estoy lúcida, continué. Quiero un informe médico firmado. Con fecha. Y que usted confirme que mis capacidades están intactas. La doctora suspiró y asintió. Vamos a hacer todo, Rosa. Absolutamente todo. Las pruebas duraron más de 3 horas. Examen neurológico. Test cognitivo. Ejercicios de memoria. Evaluación de orientación espacial. Electrocardiograma. Análisis de sangre. Reflejos, equilibrio, coordinación. Yo respondí a cada pregunta con firmeza. Recordé números. Fechas. Historias. Repetí secuencias. Identifiqué colores, formas, sonidos. La doctora tomaba notas sin parar. Cuando terminamos, volvió a su escritorio y revisó todo. Luego levantó la mirada hacia mí. Rosa, usted está perfecta. No tiene ningún signo de deterioro cognitivo. Ninguno. Sentí que podía respirar por primera vez en días. ¿Puede ponerlo todo por escrito? Por supuesto. Le voy a preparar un informe completo, con mi firma y sello. Y también voy a adjuntar los resultados de cada prueba. Mientras imprimía, la doctora añadió, pero quiero que me diga algo, Rosa. ¿Por qué cree que su nuera está diciendo eso de usted? Miré a Alfonso. Sus ojos estaban llenos de una tristeza que me rompía el alma. Entonces dije la verdad, porque quiere controlar mi vida. Y creo que ya empezó a intentarlo. La doctora apoyó una mano sobre la mía. Hizo bien en venir. Con este informe nadie podrá cuestionar su lucidez. Ni hoy, ni mañana, ni en el futuro. Salimos de la clínica con una carpeta azul llena de documentos. Cada página era un arma contra la narrativa que Andrea estaba creando. Cada firma, un escudo. En el estacionamiento, Alfonso me abrazó. Rosa, sea lo que sea que Andrea esté haciendo, vamos a enfrentarlo juntos. ¿Sí? Asentí. Sí. Pero antes, necesito comprobar algo más. ¿El qué? Abrí mi bolso y saqué mi celular. Mis cuentas. Mis movimientos. Mis contraseñas. Todo lo que Andrea ha tenido cerca. Alfonso cerró los ojos. Sabía que estábamos entrando en un terreno peligroso. Entonces, dijo, vamos a revisarlo hoy. Papel por papel. Movimiento por movimiento. Porque si Andrea estaba mintiendo sobre mi memoria, ¿qué más estaría manipulando? Y mientras volvíamos a casa, con el viento frío entrando por la ventana del coche, yo supe algo con absoluta claridad, el próximo paso no sería médico. Sería financiero. Y emocional. ¿Y si Andrea había empezado a construir una versión frágil de mí? Yo misma iba a desmontarla. Página por página. Prueba por prueba. Antes de que ella consiguiera borrarme de mi propia vida.
A veces, la verdad no llega como un golpe. Llega como un rompecabezas. Una pieza hoy. Otra mañana. Pequeñas cosas que parecían sin importancia. Hasta que de repente encajan todas en un mismo lugar oscuro. Eso me pasó cuando volví a casa con Alfonso después de la consulta. Con la carpeta azul sobre mis piernas, sentí que tenía en mis manos algo más que un informe médico. Tenía una linterna. Y estaba lista para alumbrar cada rincón donde Andrea había estado metiendo la mano. Lo primero que hicimos fue revisar mis cuentas. Abrí el computador, respiré hondo y puse mi contraseña recién cambiada. Voy a hacer café, dijo Alfonso. Esto puede tardar. No, respondí con firmeza. Quiero que estés aquí, viendo todo. No iba a enfrentar aquello sola. Cuando aparecieron los movimientos del banco, algo me llamó inmediatamente la atención, pequeñas transferencias. $20. $40. $30. Rosa, ¿esto qué es? Preguntó Alfonso. No lo sé. Yo no las hice. Pero están marcadas como transacciones desde su aplicación móvil. Mi estómago se cerró. Andrea me instaló una actualización hace 2 semanas. Dijo que mi aplicación estaba desactualizada. Alfonso me miró con un tipo de horror silencioso. Era la primera pieza del rompecabezas. Luego revisamos mi correo electrónico. Allí encontré algo aún más inquietante, mensajes enviados sin que yo los recordara haber escrito. Uno decía, gracias, Andrea, por ayudarme con mis pagos. Eres un ángel. Mi piel se erizó. Esto no lo escribí yo. Y mira la fecha, señaló Alfonso. El mismo día que perdiste acceso a tu cuenta. Otra pieza. Luego abrí mis documentos personales. Ahí encontré un archivo que me heló, informe médico rosa, borrador. Cuando lo abrí, mis manos empezaron a temblar. El texto decía, paciente presenta episodios de confusión y lapsos de memoria. Se recomienda supervisión familiar frecuente. Era una copia falsa del tipo de documento que Andrea quería que un médico firmara después. Pero Rosa, ¿de dónde salió esto? Me llevé la mano al pecho. Andrea usa mi computadora cuando viene. Dice que es más rápida que la suya. Alfonso apoyó la espalda en la silla, aturdido. Ella estaba preparando tu declive, antes de que siquiera empezaras a olvidarte de algo. Después, revisamos otra cosa, los medicamentos. Abrí mi cajón de remedios. Todo parecía normal. Pero recordé una frase en el cuaderno, cambiar dosis provocar somnolencia gradual. Alfonso leyó la etiqueta de mis pastillas de presión. Rosa, mira esto. Había 2 frascos idénticos, ambos con mi nombre. Pero uno tenía pastillas de color ligeramente diferente. ¿Compraste tú estas? No. Andrea las trajo cuando dijo que había una promoción. Alfonso cerró los ojos. Esto, ya no es solo manipulación. Era la tercera pieza. Quizás la peor. A medida que avanzábamos, otros recuerdos comenzaron a volver. Como pequeños cortes que yo no sentí cuando sucedieron, pero que ahora ardían. Andrea me ofrecía té siempre que venía. Para relajarse, suegrita. Andrea insistía en que dejara mis llaves en un lugar seguro. Y luego aparecían movidas. Andrea se quedaba sola en mi cocina, organizando. Andrea insistía en acompañarme al médico, pero nunca dejaba que Tomás fuera. Andrea decía delante de él, tu mamá está muy cansada últimamente. No quiere preocuparnos, pero yo la veo mal. Y yo, inocente, pensando que era preocupación.
pero la pieza final llegó cuando Alfonso abrió su teléfono, revisando fotos antiguas. Rosa, mira esto. Era una foto tomada por Andrea en nuestra sala hace 2 meses. Aparentemente inocente. Nosotros dos sonriendo, con la mesa detrás. Pero al fondo, claramente visible, mi libreta bancaria abierta. Mi número de cuenta. Mi tarjeta sobre la mesa. Andrea había tomado la foto por detrás de mi hombro. Yo sentí un frío en el pecho. Ella ya estaba reuniendo información. Poco a poco. Con calma. Alfonso apretó mi mano. Rosa, no estás imaginando nada. Esto es real. Yo asentí. Sí. Ella me estaba estudiando. No para ayudarme, sino para reemplazarme. Para que, cuando dijera, Rosa ya no puede sola, ella tuviera las pruebas que ella misma fabricó. Y aquella noche, antes de dormir, tomé la carpeta azul con mis exámenes y la puse en mi mesita de noche. Ese documento iba a salvar mi vida. Porque ahora yo entendía, Andrea no solo quería controlar mis decisiones. Quería convencer al mundo de que yo ya no sabía decidir. Y yo no iba a quedarme quieta. No mientras todavía pudiera ver, pensar, luchar. Y respirar con claridad. Los días siguientes se convirtieron en una espera silenciosa. Yo fingía normalidad, pero cada vez que escuchaba un mensaje o un paso en el pasillo, mi cuerpo entero se tensaba. Sabía que Andrea notaría tarde o temprano que algo estaba cambiando. Y cuando eso ocurriera, ella reaccionaría. Por eso, además de mis exámenes médicos, tomé una decisión importante. Alfonso, le dije, necesitamos hablar con la policía. Él me miró sorprendido. ¿La policía? ¿De verdad es tan serio, Rosa? Sí, respondí sin dudar. Andrea está manipulando mis medicamentos, mis cuentas y mi relación con Tomás. No quiero esperar a que haga algo peor. Alfonso apretó mis manos. Entonces vamos. No estás sola. En la delegación, la oficial escuchó cada detalle con atención. Las fotos del cuaderno, las transferencias bancarias, los correos falsificados, las pastillas distintas. Cuando terminé, la oficial respiró profundo. Señora Rosa, esto es más grave de lo que parece. Lo que describe es un patrón de manipulación psicológica y financiera. Tomó notas, abrió un protocolo oficial y añadió. Para protegerla, vamos a instalar cámaras discretas en su casa. Solo en áreas comunes, sala, cocina y pasillo. Es completamente legal y será esencial si su nuera vuelve a intervenir en sus medicamentos o documentos. Yo asentí. Era extraño, pero necesario. Las cámaras se instalaron 3 días después. Una dentro de un florero, otra en un reloj de mesa, otra en un portarretratos de la cocina. Pequeñas, invisibles, silenciosas. Esa misma noche, Alfonso me dijo. Rosa. Andrea no tiene idea de que nos estamos cuidando. Y eso es lo que más me asusta, respondí. Que ella se sienta tan segura. Todavía no sabíamos que el día decisivo estaba mucho más cerca de lo que imaginábamos. Llegó un miércoles por la mañana. Llovía. El cielo estaba gris. Y la casa, silenciosa. Alfonso estaba acomodándose para salir a hacer un trámite cuando escuchamos el timbre. Toc. 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 Mi corazón dio un salto. Andrea estaba allí. Sola. Sin Tomás. Y sin avisar. Eso nunca era una buena señal. Abrí la puerta lentamente. Suegra A, dijo con su sonrisa impecable. Disculpe venir sin avisar. Necesito hablar con usted, es algo rápido.
Traía una carpeta gruesa, azul oscuro, apretada contra el pecho. ¿Qué ocurre, Andrea? Ay, nada grave, suegra. Solo unos formularios para el banco, la clínica y el seguro. Así ustedes no tienen que preocuparse por nada. Mis dedos se entumecieron. Esa frase estaba escrita palabra por palabra en el cuaderno. Presentar documentos como ayuda. No pedir firma inmediata. Insistir con ternura. La dejé entrar. Andrea se sentó en la mesa como si fuese directora de una reunión. Abrió la carpeta con delicadeza exagerada. Aquí están, suegra. Solo necesitan firmar en unos días. Son permisos para que yo pueda manejar ciertos trámites por ustedes. Alfonso se cruzó de brazos. ¿Y por qué deberías manejar nuestros trámites tú, Andrea? Ella sonrió con suavidad ensayada. Porque los quiero. Y porque Tomás sufre mucho viéndolos tan cansados. Era veneno disfrazado de cariño. No vamos a firmar nada hoy, dije firme. Andrea ladeó la cabeza, con un gesto calculado. Claro, suegra, si lo digo solo por ustedes. Léalo con calma. Se levantó, guardó la carpeta y añadió. Voy a tomar un vaso de agua antes de irme, ¿sí? Yo sabía exactamente lo que eso significaba. Las cámaras también. Adelante, respondí, como si no supiera nada. Andrea caminó hacia la cocina. Alfonso y yo nos quedamos en silencio, sin movernos. Al otro lado de la pared escuchamos frascos abriéndose. Papel arrugándose. El clic de un celular tomando fotos. El sonido de gavetas abiertas. Mi respiración se volvió lenta, pesada. Ese era el momento. El que la policía esperaba registrar. 5 minutos después, Andrea volvió con la misma sonrisa impecable. Listo, suegrita. Piense en lo que hablamos. Volveré mañana, ¿sí? Me dio un beso en la mejilla. Un beso frío. Vacío. Ni siquiera imaginaba que había quedado grabada manipulando mis medicamentos. Ni imaginaba que ese día había cruzado una línea de la cual no podría volver. Cuando la puerta se cerró, Alfonso soltó un suspiro que llevaba horas conteniendo. Rosa, ya está. La tenemos. Yo apreté la carpeta médica en mis manos. Sí, respondí. Ahora la verdad va a salir a la luz. Porque Andrea pensaba que tenía todo bajo control. Pero acababa de cometer su mayor error. La policía pasó a buscar la grabación aquella misma tarde. Andrea, sin saberlo, había quedado filmada manipulando mis medicamentos, fotografiando mis documentos y revisando mis cajones. Cuando la oficial revisó los archivos, dijo con gravedad: Señora Rosa, esto no es un simple conflicto familiar. Es un patrón de control. Luego añadió: Ahora necesitamos ver las fotos del cuaderno que usted tomó. Pueden ser la clave. Le entregué mi teléfono. Ella empezó a analizar cada imagen con atención. De pronto, inclinó la cabeza, como si algo le hubiera llamado la atención. Curioso, murmuró. ¿Qué ocurre? Pregunté. Hay frases en este cuaderno que coinciden con un caso antiguo. Muy antiguo. Quiero investigar antes de afirmarlo. Su respuesta me dejó helada. ¿Un caso antiguo? ¿Andrea había hecho algo así antes? Esa noche casi no dormí. Tampoco Alfonso. El silencio de la casa parecía lleno de advertencias. 3 días después, la policía nos llamó. Nos presentaron en la delegación a primera hora de la mañana. La oficial Robles, la misma que había instalado las cámaras, nos esperaba con una carpeta gruesa sobre su escritorio.
Por favor, siéntense, dijo. Mis manos comenzaron a temblar. Robles abrió la carpeta. Había copias de documentos, fotos y un expediente amarillento. Lo que encontramos en el cuaderno de su nuera, comenzó, coincide palabra por palabra con un caso de hace 7 años, en la ciudad de Santa Aurelia. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. ¿Andrea estuvo involucrada? Pregunté con un hilo de voz. La oficial asintió lentamente y colocó una fotografía sobre la mesa. Era Andrea. Más joven. Cabello más oscuro. Pero la misma postura segura, el mismo gesto calculado. En esa época, continuó Robles, Andrea trabajaba como cuidadora de una mujer mayor llamada Doña Elvira, de 78 años. Me llevé una mano al pecho. Robles mostró entonces un cuaderno casi idéntico al mío. Listas de observación de conducta. Notas sobre horarios de medicación. Frases como aislamiento progresivo. Intentos de controlar cuentas bancarias. Instrucciones para manipular al hijo de la víctima. Era el mismo método. El mismo lenguaje. La misma estructura. Señora Rosa, dijo la oficial, su nuera repitió exactamente el mismo patrón con usted. Mis labios empezaron a temblar. ¿Qué pasó con doña Elvira? Logré preguntar. Robles bajó la mirada. Intentó denunciar a Andrea. Pero falleció antes de completar la denuncia. El caso quedó inconcluso. Y Andrea desapareció de la ciudad pocas semanas después. El aire se me escapó del pecho. Andrea ya había hecho esto. Ya había construido una versión frágil de otra mujer. Ya había aislado a una familia entera antes de intentar hacerlo con la mía. Alfonso apretó mi mano tan fuerte que casi dolió. Entonces, ¿Andrea estaba repitiendo lo mismo con mi esposa? Preguntó él, con rabia contenida. Exactamente lo mismo, respondió Robles. Y con su cuaderno tenemos pruebas directas de premeditación. La oficial pasó a la siguiente página, capturas de pantalla recuperadas del teléfono de Andrea. Conversaciones con alguien guardado como JL. Robles leyó. Esta familia será más fácil. La señora es confiada. Si logro que dependa de mí, podré manejar todo antes de fin de año. Otra captura. No quiero trabajar toda la vida, Javi. Si controlo sus cuentas, no necesitaré hacerlo. Mi estómago se revolvió. Andrea no estaba actuando por preocupación. Ni por amor. Ni por buena voluntad. Actuaba por interés. Por ambición. Por comodidad personal. Había planeado vivir de mí. Igual que antes había intentado vivir de doña Elvira. La oficial cerró la carpeta con firmeza. Con esto hay evidencia suficiente para solicitar una orden de alejamiento y abrir un proceso penal formal. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero no de tristeza. De alivio. De indignación. De fuerza. Robles concluyó. Señora Rosa, usted no imaginó nada. Usted sobrevivió a una manipulación perfectamente diseñada. Alfonso me abrazó por los hombros. Yo respiré profundamente y dije. Entonces sigamos adelante. Quiero recuperar mi vida. Y quiero que esto no le pase a nadie más. Salimos de la delegación con la carpeta en mis manos. Y por primera vez en semanas, sentí que la verdad estaba. Finalmente. De mi lado. La policía pasó a buscar la grabación aquella misma tarde. Andrea, sin saberlo, había quedado filmada manipulando mis medicamentos, fotografiando mis documentos y revisando mis cajones. Cuando la oficial revisó los archivos, dijo con gravedad.
Señora Rosa, esto no es un simple conflicto familiar. Es un patrón de control. Luego añadió. Ahora necesitamos ver las fotos del cuaderno que usted tomó. Pueden ser la clave. Le entregué mi teléfono. Ella empezó a analizar cada imagen con atención. De pronto, inclinó la cabeza, como si algo le hubiera llamado la atención. Curioso, murmuró. ¿Qué ocurre? Pregunté. Hay frases en este cuaderno que coinciden con un caso antiguo. Muy antiguo. Quiero investigar antes de afirmarlo. Su respuesta me dejó helada. ¿Un caso antiguo? ¿Andrea había hecho algo así antes? Esa noche casi no dormí. Tampoco Alfonso. El silencio de la casa parecía lleno de advertencias. 3 días después, la policía nos llamó. Nos presentaron en la delegación a primera hora de la mañana. La oficial Robles, la misma que había instalado las cámaras, nos esperaba con una carpeta gruesa sobre su escritorio. Por favor, siéntense, dijo. Mis manos comenzaron a temblar. Robles abrió la carpeta. Había copias de documentos, fotos y un expediente amarillento. Lo que encontramos en el cuaderno de su nuera, comenzó, coincide palabra por palabra con un caso de hace 7 años, en la ciudad de Santa Aurelia. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. ¿Andrea estuvo involucrada? Pregunté con un hilo de voz. La oficial asintió lentamente y colocó una fotografía sobre la mesa. Era Andrea. Más joven. Cabello más oscuro. Pero la misma postura segura, el mismo gesto calculado. En esa época, continuó Robles, Andrea trabajaba como cuidadora de una mujer mayor llamada doña Elvira, de 78 años. Me llevé una mano al pecho. Robles mostró entonces un cuaderno casi idéntico al mío. Listas de observación de conducta. Notas sobre horarios de medicación. Frases como aislamiento progresivo. Intentos de controlar cuentas bancarias. Instrucciones para manipular al hijo de la víctima. Era el mismo método. El mismo lenguaje. La misma estructura. Señora Rosa, dijo la oficial, su nuera repitió exactamente el mismo patrón con usted. Mis labios empezaron a temblar. ¿Qué pasó con doña Elvira? Logré preguntar. Robles bajó la mirada. Intentó denunciar a Andrea. Pero falleció antes de completar la denuncia. El caso quedó inconcluso. Y Andrea desapareció de la ciudad pocas semanas después. El aire se me escapó del pecho. Andrea ya había hecho esto. Ya había construido una versión frágil de otra mujer. Ya había aislado a una familia entera antes de intentar hacerlo con la mía. Alfonso apretó mi mano tan fuerte que casi dolió. Entonces, ¿Andrea estaba repitiendo lo mismo con mi esposa? Preguntó él, con rabia contenida. Exactamente lo mismo, respondió Robles. Y con su cuaderno tenemos pruebas directas de premeditación. La oficial pasó a la siguiente página, capturas de pantalla recuperadas del teléfono de Andrea. Conversaciones con alguien guardado como JL. Robles leyó. Esta familia será más fácil. La señora es confiada. Si logro que dependa de mí, podré manejar todo antes de fin de año. Otra captura. No quiero trabajar toda la vida, Javi. Si controlo sus cuentas, no necesitaré hacerlo. Mi estómago se revolvió. Andrea no estaba actuando por preocupación. Ni por amor. Ni por buena voluntad. Actuaba por interés. Por ambición. Por comodidad personal. Había planeado vivir de mí. Igual que antes había intentado vivir de doña Elvira.
La oficial cerró la carpeta con firmeza. Con esto hay evidencia suficiente para solicitar una orden de alejamiento y abrir un proceso penal formal. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero no de tristeza. De alivio. De indignación. De fuerza. Robles concluyó. Señora Rosa, usted no imaginó nada. Usted sobrevivió a una manipulación perfectamente diseñada. Alfonso me abrazó por los hombros. Yo respiré profundamente y dije: entonces sigamos adelante. Quiero recuperar mi vida. Y quiero que esto no le pase a nadie más. Salimos de la delegación con la carpeta en mis manos. Y por primera vez en semanas, sentí que la verdad estaba, finalmente, de mi lado. Han pasado algunos años desde aquel día en que encontré el cuaderno negro sobre mi mesa. A veces todavía me pregunto qué habría pasado si no lo hubiera abierto. Si no hubiera visto mi nombre escrito como un proyecto. Si no hubiera tenido el coraje de reconocer que algo estaba mal, incluso cuando todos creían que Andrea era una mujer ejemplar. Quizá habría terminado viviendo una vida que no era mía. Quizá habrían decidido por mí. Quizá habrían hablado en mi nombre. Quizá habrían escrito una historia donde yo aparecía como una mujer frágil, confundida, incapaz. Pero no. Aquel cuaderno, que pretendía ser una herramienta para controlarme, terminó convirtiéndose en mi defensa, en mi salvación y en el despertar más duro de mi vejez. Hoy lo entiendo con claridad. No hay nada más peligroso que alguien que te ama, a su manera. Cuando esa manera consiste en quitarte decisiones, voz y libertad. Cuando alguien cree que ayudar significa controlar, uno deja poco a poco de existir. Andrea intentó construir una versión de mí que nunca existió. Una versión débil. Una versión dependiente. Una versión silenciosa. Y durante un tiempo casi lo logró. Pero también aprendí que a cualquier edad, a los 30, a los 50 o a los 72, uno puede decidir levantarse, hablar, pedir ayuda, encarar la verdad y recuperar su identidad. Porque la autonomía no es un lujo. Es una forma de dignidad. Hoy vivo en un lugar más pequeño, elegido por mí y por Alfonso. Tomás está reconstruyendo su vida, ahora con límites claros y con un entendimiento más profundo de lo que significa proteger a la familia. Y yo estoy bien. Camino más despacio, sí. Me canso más rápido. A veces repito historias, como cualquier persona a mi edad. Pero mis pensamientos son míos. Mis decisiones son mías. Mi vida es mía. Cuando miro hacia atrás, no siento odio por Andrea. Siento alerta. Siento aprendizaje. Siento una certeza silenciosa. Si alguien intenta encerrarte en un papel que no te pertenece, tienes todo el derecho del mundo a romper el guión y escribir el tuyo. El cuaderno sigue guardado en una caja, junto a mis documentos importantes. No como un recuerdo triste, sino como un símbolo de algo que descubrí tarde, pero a tiempo. Envejecer no significa perder la voz. Lo peligroso es permitir que otros hablen por ti. Y mientras pueda elegir, respirar y contar mi historia con mis propias palabras, seguiré siendo Rosa. Y nadie volverá a escribir mi nombre en un cuaderno sin mi permiso.